Ed, ¿vos sos un escritor Querido, profesional? no, para nada. No. Si no, no te atendería desde el baño de mi casa. Ya, si abro acá, mira, acá es donde se cuelgan las toallas. No, para nada. No, no, no lo voy a hacer, no lo quiero hacer. Ya es tarde para que lo sea. Hay que aceptarlo así y largos etcéteras. ¿Ya no sos una joven promesa? No, no, tampoco. Eso se lo dejamos a Alan. Alan Paul sigue siendo una joven promesa. Pero no. Ya para mí tampoco, ¿no? No soy una promesa seguro y mucho menos joven. ¿Qué es un escritor profesional? Bueno, yo creo que un escritor profesional, volviendo a esto que decíamos, evidentemente es un escritor que ya no es amateur, ¿no? En el sentido de que me parece que hay una condición del artista, ¿no? Que siempre tiene que ver un poco con el amateurismo, ¿no? El amateurismo, en el sentido, si querés, más deportivo, ¿no? Es decir, aquel que hace eso porque le gusta mucho y que no es esa categoría yankee, diríamos, del hobby, sino que es parte de su vida, que eso quizá le importa, quizá eso es lo más importante en su vida, ¿no? Pero que sin embargo no quieren, no quiere que eso entre en la lógica del trabajo. Yo diría primero esa categoría, ¿no? No quiere hacer de su arte un trabajo, tampoco un oficio. Y por último, el grado, si querés, más alto del trabajo, para mí hoy en día es la profesionalización, ¿no? Entonces, digamos, como no quiere trabajar con eso, de eso, menos quiere ser un profesional de eso, ¿no? Eh, entonces, a mí me parece eso es lo que no es un escritor profesional. Me parece que claramente un escritor profesional es todo lo contrario, alguien que lo que más quiere es ocupar el lugar más alto de esa pirámide laboral, diría yo, ¿no? Eh, Dentro de la industria que hoy implica una cierta cantidad de cosas, ¿no? Una cierta cantidad incluso yo diría de obligaciones, ¿no? Para poder ocupar ese lugar. Es una pregunta neurótica, que es la pregunta que a mí me desvela siempre, que es la cuestión del criterio demarcativo. ¿En qué Claro. momento? ¿Qué es lo que establece que un escritor deja de ser, o sea, no es profesional, es amateur y pasa al profesionalismo? ¿Dónde está ese límite? Bueno, por eso, como yo te digo, ¿no? Yo creo que, mm, bueno, por un lado te diría, ese criterio es muy difícil, ¿no? Y por eso no está mal tu neurosis. Y seguramente esa neurosis también la tenía y la tuve yo al escribir el libro, tratando de rastrear esos indicios o esas pistas para poder ser lo más claro posible y que no fuera simplemente un panfleto, digamos, el libro o una queja o una burla, sino que también hubiera un poco de análisis. Em, yo creo que la cuestión del querer vivir de su arte sería como una primera pretensión, ¿no? Es decir, como, porque otra cosa sería vivir de la literatura, ¿no? Es decir, que siempre, en tanto, ahí sí, si querés, en tanto oficio, ¿no? Vos podés dar un taller, vos podés ser profesor, vos podés ser corrector, traductor, editor. Digo, hay un montón de oficios ligados a la literatura que vas a estar en el medio literario, diríamos, y vas a trabajar de eso, ¿no? Y muchísimos escritores, como sabemos, trabajan y siguen trabajando de todos esos oficios, ¿no? Pero el hecho de poder trabajar
con tu obra, diríamos, ¿no? Ya el mero hecho de la formulación, como vos verás, como si arrancan las suspicacias, ¿no? Porque por otro lado es cierto que hay, y ese es un poco el cruce. Es cierto que un artista, sobre todo a partir del siglo XX, ¿no? El siglo XIX ya también, pero sobre todo a partir del siglo XX, un escritor, pensemos, ¿no? Evidentemente hay un momento en donde probablemente se tope con la industria literaria, ¿no? No es que la industria literaria arrancó hoy, ¿no? Entonces, no hay ninguna duda que ahí empieza un conflicto, ¿no? Es decir, cuando vos escribiste tu librito en la máquina de escribir, en una carpetita o hoy en un Word. Bueno, el momento en donde el editor dice que lo va a imprimir, que lo va a editar y que se va a distribuir y que qué sé yo, evidentemente a partir de ahí eh, tu libro, no vos, pero tu libro sí, también se vuelve un producto cultural, una mercancía cultural, una mercancía literaria, ¿no? Que va a tener un precio de tapa, que va a ser vendido, que va a entrar en la cadena de producción de un libro, con los costos que se tiene, es decir, que en realidad ahí empieza algo que no es nuevo en absoluto y que de algún modo los escritores afrontaron con distinta suerte, para resumir, a lo largo del siglo XX, ¿no? Ahora, yo creo que hoy la ambición es otra, digamos, ¿no? Que eso está menos depositado en el libro en sí mismo, el libro como un fin, como diríamos, bueno, yo llegué hasta ahí, escribí el libro, y después de algún modo, no te digo que me desentiendo, pero ya todo lo demás empieza esa otra cadena que no me incluye. Yo creo que hoy los escritores en general, al revés, el libro es como el puntapié para que comience toda una serie de cosas que van a poder hacer a partir del libro, que quieren hacer a partir del libro, que quieren que pase con ese libro, ¿no? Eh, y entonces, y que en eso creo que es por donde pasa el anhelo de lo que se entendería como profesionalización hoy, digamos, ¿no? De lo que para mí sería la profesionalización hoy, ¿no? Es como si el libro fuera meramente una base de operaciones para algo que después tiene mucho que ver con lo que vos sabés que es la figura de autor y con que en general los escritores puedan también construir esa figura de autor. Esa figura de autor hoy está muy atravesada por las distintas ideologías bueno, que son muy pregnantes, para mí también, esa es otra cuestión. O sea, cuando vos y yo soy apenas más grande que vos, pero cuando vos y yo éramos chiquitos, aunque ahora no lo creamos, no estábamos tan ideologizados. Estábamos como, digo, no, pensábamos, ¿no? Los que crecimos en los 90 y demás, no es que no hubiera cuestiones políticas, eso siempre sí, pero había un poco menos de, de ideología en el aire. Me acuerdo que Chitarroni se quejaba de eso en los últimos años, como que decía, como que él estaba cansado que todo el mundo le quiera enseñar a vivir, digamos, ¿no? Y hoy es un poco así, cuando yo digo la ideología es como si, como, dejen vivir, digamos, ¿no? Como que todo el mundo quiere bajarte línea de cómo tenés que vivir, de algún modo, ¿no? Cómo tenés que ser, cómo tenés que vivir, por qué está mal que pienses, digas y hagas tal o cual cosa, ¿no? Y bueno, y a mí me parece digo, cuando yo pienso cuándo el mundo podría haber sido así, tengo que irme como hacia los 60 por lo menos, ¿no? Como en un momento, los 50 60 como cuando también la ideología política era muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y el cambio cultural era muy, muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, me parece que hoy los escritores no solo son muy conscientes de eso, sino que en general los escritores profesionales capitalizan todo esto, ¿no? Es decir, arman un poco su obra, sus ficciones, su figura de autor, sin ningún tipo de inocencia, basándose un poco en todos estos contenidos, si querés, ¿no? Y entonces arman como un producto que en realidad es un producto híbrido de ellos mismos, es decir, de su propia imagen, que es absolutamente coherente, e incluso si
yo diría, aburridamente coherente con lo que a su vez escribe. Digamos, ¿no? Es decir, como que hay muy poca contradicción, o debería haber muy poca contradicción entre lo que escriben, lo que dicen después en sus redes sociales, las causas que militan, las causas que repugnan, bueno, ¿no? Como que arman esa especie de paquete y de imagen blindada, y eso va al mundo, y me da la sensación que esperan de algún modo vivir de eso, ¿no? Es decir, como si me parece que finalmente es un poco la lógica, creo, de la celebrity, ¿no? O sea, como la idea de que alguien sea un celebrity y después obviamente vive de que y de ser celebrity. Después no sabe muy bien necesariamente qué hace. Es muy conocido, tiene muchísimos seguidores, miles, millones de seguidores, pero quizá es simplemente la nieta de Mirta Legrand, no sé, no importa. Es un celebrity, ¿eh? Juanita Viale, qué sé yo, ¿entendés? Es valioso lo que hace Juanita Viale, qué sé yo, no sé, no importa, ya está, va a vivir toda la vida de que y de ser Juanita Viale, ¿entendés? Como, no importa qué haga, mañana puede poner un negocio de ropa, ver todo el mundo porque es Juanita Viale, y pasado va a escribir un libro, que de hecho pasa, y va a poder estar en las librerías porque es Juanita Viale y así, ¿no? Bueno, esa lógica, por eso en el libro, en el escritor profesional, está Guy Debord, ¿no? De la sociedad del espectáculo, y esa lógica espectacular me da la sensación que, mm, que tomó a los escritores, ¿no? Como que me parece que los tomó, eh, y que de eso quieren vivir la mayoría, ¿no? Porque también se anuda ahí como una imagen de éxito. Entonces, digamos, todas cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la literatura. Por eso en general, los escritores profesionales no hablan de literatura. Hablan de los temas, hablan de la agenda, diríamos, ¿no? O sea, hablan de los temas de la época, de la agenda de la época, que en general ellos también participan porque suelen escribir algo ligado a la agenda de la época, digamos, ¿no? Eh, y entonces no, vos ves que no hablan de esos temas, pero no suelen hablar mucho de literatura, ¿no? Ahora pienso, me parece curioso. Mm, En sí, general, en cualquier oficio, no digo trabajo, sí, digo en cualquier sí, oficio, la sí. profesionalización es, si querés, una virtud, es algo positivo, es algo que se Ujú. busca. ¿Por qué acá la profesionalización sería un problema y el problema no estaría del lado de la pose o de la banalización o de la mercantilización del oficio? Es que me parece, por eso yo hago como este recorrido, si querés, donde digo, la profesionalización me parece, en los términos actuales, la aspiración más alta del trabajo. Es decir, se aspira a que cualquier trabajo, justamente, en su grado más alto, sea profesional, ¿no? O sea, como poder decir, bueno, está el tallercito de la esquina, ¿no? El tallercito mecánico de la esquina, sí, que supongo que algunos habrá todavía en el conurbano seguro, ¿no? Y está después ese otro lugar donde, no sé, Norauto, qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es Norauto? Bueno, Norauto sería la profesionalización del tallercito de la esquina, ¿no? Pero vos vas a entrar ahí y te van a garantizar un montón de cosas que en el eslogan, diríamos, quizás está trabajando el señor que le cerró el tallercito de la esquina, pero la idea sería que vamos a entrar en un marco más profesional, digamos, ¿no? Y evidentemente estoy de acuerdo con vos de que, sobre todo en el término de las profesiones, ¿no? Nosotros todavía también crecimos con ideas de profesiones muy fuertes, ¿no? Ser médico, ser psicólogo, ser abogado, ser ingeniero, qué sé yo, ¿no? Las profesiones de Eh, verdad, decís vos. Sí, las profesiones de verdad y la profesión ligada al estudio universitario, finalmente, ¿no? Es decir, alguien estudió y devino un profesional, digamos, ¿no? Un profesional de algo, de algún campo. Y otra vez, ¿qué es eso? Y bueno, es el que más sabe de eso, ¿no? Es decir, ¿quién quiere que te haga el edificio? Y un arquitecto, ¿no? Alguien que estudió, si no me da un poco de miedo que me lo haga otra persona. Entonces, efectivamente, las profesiones se transformaron en como en la escala
social, digamos, más alta del trabajo. El trabajo, cuanto más profesional, da más garantías, diríamos, ¿no? De la técnica también, de la escala técnica, si querés. Ahora, yo creo que todo eso ligado a la industria del libro, a mí me parece bien, ¿eh? Si hubiera como, digamos, bueno, de hecho la hay en una carrera de edición y una carrera, no sé, si hubiera carrera de corrector y el corrector fuera muy profesional, que no se le pasa una rata y qué sé yo, y genial, me parece que todo lo que tiene que ver como con la industrialización del libro me parece bárbaro que se profesionalice, ¿no? Eh, y de hecho, los dos hemos tenido muchos problemas con la parte amateur de- de la industria. Ahora, por algún motivo, el arte sigue siendo algo absolutamente subversivo de esa lógica. Es decir, sigue no haciendo falta nada para que vos seas artista, sino que seas artista. ¿No? Es decir, con todo eso, con decir, ¿qué es un artista? No sé, no tenemos ni idea. Pero sin embargo, cuando se presenta, decimos, ese sí es artista. Y ese otro no, qué sé yo, ¿no? Como que aparece algo que brilla de algún modo, ¿no? Y que sería también apasionante eh, discutir, pero en todo caso hay algo que no tiene que ver con su profesionalismo, ¿no? Es decir, como eh, si vamos a un extremo y digo, bueno, evidentemente cuando Charly García no venía a horario a un show y rompía los teclados y tocaba tres canciones de las 10 que iba a tocar y, y y otras las tocaba por la mitad y echaba a alguien del público y bueno, evidentemente profesional, yo no sé si era profesional, digamos, ¿no? Y sin embargo, sería difícil decir que Charlie no era un artista, digamos, ¿no? Entonces, me parece que hay otra lógica en el arte que resiste a la lógica del trabajo, ¿no? Siempre digo lo mismo, parece, por ejemplo, la idea de concesión. A mí resulta muy difícil imaginar un trabajo sin concesión, ¿no? Es decir, me parece que en el trabajo siempre hay concesiones. De hecho, casi te diría, el trabajo es una concesión hecha al mundo. Como decir, bueno, yo voy a hacer algo que más o menos el mundo necesite para poder sobrevivir gracias a eso, ¿no? Y que si uno no hace ninguna concesión en el trabajo, cada vez restringe más su campo de acción, su campo laboral, ¿no? Es decir, vos sabés que yo soy psicoanalista, ¿no? Y si yo digo, bueno, solamente quiero atender de 3 de la tarde a 7 neuróticos, entre 40 y 60 años, y, bueno, no digo que no lo voy a lograr, pero me estoy poniendo una cantidad de palos en la rueda a mi profesión que va a hacer que sea más difícil que yo logre hacer que haya pacientes y que pueda vivir de eso. Si yo digo, no, bueno, no sé yo, que venga, digamos, ¿no? Y trato de atender el mayor tiempo posible. Y, y- y si viene una señora de 60 y un señor de 60 y un chico de 22 y un universitario y el otro que es metalúrgico, no sé, bueno, yo le pongo menos, hago más concesiones, digamos, ¿no? Abro eso y a nivel productivo, que es lo que en definitiva importa en el trabajo, produzco más. Y al producir más puedo mejorar mis condiciones económicas, diríamos, ¿no? Porque no pongo esas palos en la rueda. En cambio, en el arte es al revés, diríamos, ¿no? Como que uno puede ser como, se puede como enfermar en decir, yo quiero que esto sea solamente de esta manera y quiero que esta novela sea de esta forma y, y bueno, y está lleno de ejemplos en la literatura donde un autor no tranza, digamos, en nada de tal o cual cosa, ¿no? El mítico ejemplo de Malcolm Lowry defendiendo por qué Bajo el Volcán tenía que tener 100 páginas que el editor quería podar, y Lowry le explica en una carta larguísima que hoy se edita con la novela, ¿por qué no? ¿Por qué tiene que tener la novela esas 100 páginas? Y no importa si uno podría decir, no importa, quizá tenía razón el editor, que le sobraban esas páginas. Pero Lowry siente que no puede hacer esa concesión, que quitarle esas 100 páginas abajo del volcán es como si uno se mutilara un dedo, qué sé yo, ¿no? Entonces, me da la sensación
de que ahí hay algo que, por ejemplo, en el arte pasa y como te digo, y en el marco profesional, que es el marco laboral, me parece que no, que es distinto, ¿no? Que es muy difícil compaginar una cosa y la otra, me parece. Estaba muteado. ¿Por qué el escritor profesional no lee poesía? ¿Por qué Ah, dejó de leer poesía? esa es mejor aún, porque la primera es un poquito más difícil. Pero me parece que dejó de leer poesía eh, porque en lo que ha ido pasando con la industria literaria a lo largo del siglo XX, sobre todo de la segunda mitad, me animo a decir, del siglo XX, fíjate que hubo primero una segmentación con el teatro, ¿no? Es decir, y que nosotros ya la vivimos, es decir, y que autores de los años 60, por ejemplo, 70 incluso todavía, el vínculo que había entre un escritor en prosa y el teatro todavía era muy fuerte. Y eso no, eso se borró y el teatro, digamos, se volvió un género autónomo en el cual un dramaturgo no necesariamente después va a ser un novelista o un cuentista o un poeta, y por supuesto un novelista o un cuentista no siente que en absoluto tenga que escribir una obra de teatro, digamos, ¿no? Eh, Me parece que ese mismo recorte que había pasado en términos de la segmentación de la industria del libro, de la industria literaria, después vino por la poesía, ¿no? Y entonces eh, empezó a suceder que, que- que los prosistas y los novelistas y los cuentistas, digamos, los ensayistas, no necesariamente tuvieran que estar en la poesía también. Entonces empezó a separar, me parece, y llegamos como un poco a este punto, ¿no? Donde me da la sensación que los novelistas, sobre todo, ¿no? Como si también, creo que el próximo paso, creo que muy probablemente sean los cuentistas, ¿no? En esa misma línea, esa misma lógica, digamos, ¿no? Como que, digo, quizá cada 20 años, 30 años, no sé cuántos cuentistas van a quedar, digamos, ¿no? Eh, y quede solamente como el novelista eh, y la ficción quede como, y la literatura casi, ¿no? Que es una idea equivocada, ¿no? Pero como si la literatura quedara, la industria literaria quedara muy ligada a, a la novela y a los novelistas que por supuesto tampoco sienten que tienen nada que ver ni que tienen necesariamente ninguna filiación ni con los dramaturgos, ni con los poetas, ni con los cuentistas. No, me parece como que va todo en esa dirección. Entonces, ¿cuándo se dejó lo de la poesía? Yo te diría, me parece que se fue dejando en términos de cómo la industria fue haciendo esta movida, ¿no? Y después, eh, más allá de esa, si querés, como de esa indicación técnica, me da la sensación también de que por supuesto la poesía también sería un poco antiprofesional, ¿no? O sea, lo que propone la poesía eh, en términos, en términos de programa, diríamos, sería absolutamente antiprofesional, diríamos, ¿no? Entonces, me da la sensación de que es muy difícil, digamos, ¿no? Como que un escritor profesional pueda a su vez ser un poeta. Parece como casi, te diría que el escritor, ahí estaría como una categoría para distinguirlo. Me parece que un escritor profesional, nada de lo que escribe tiene el menor elemento poético, digamos, ¿no? Como no, en el sentido en que no, en que la poesía siempre tiene que ver con lo imprevisible, siempre tiene que ver con un poco con lo contradictorio, con la pregunta, con la búsqueda, y me parece que eso está muy lejos de lo que le interesa y del modelo, si querés, que propone, de la imagen que entrega, que propone un escritor profesional. Tomás a Gombrowicz para trabajar uno Sí, de los capítulos. claro.
la idea de Claro. contra los poetas, contra la poesía, pero Ujú. sobre todo tomás lo que es un espíritu gombrowicziano de atentar contra el campo y de generar una provocación que evidentemente es muy fructífera. El libro tuvo muchas repercusiones, despertó mucho debate. ¿Te trajo problemas? No sé si tanto, ¿eh? No sé si tanto. Eso me lo podrás decir vos que estás más allá y tenés un poquito más de la sensibilidad y yo sé que vos la tenés además. Yo la verdad en eso no lo sé, pues efectivamente, por más de que estoy al tanto de las cosas que pasan ahí y sobre todo de las cosas que pasan en el ambiente, se va perdiendo un poco de sensibilidad, ¿no? Entonces, yo te diría que no, que sí, que hubo algunas repercusiones, pero que igual me parece que una de las cosas que pasó tuvo que ver con que muchos actores, que es lógico también, ¿no? Un poco hicieron lo que digo en el primer ensayo del libro, ¿no? Que es como un poco ningunear, en el sentido de no decir nada, no mencionar nada, no darse por aludido, por supuesto, ¿no? Porque también es cierto de que alguien que saliera, no me imagino a un escritor profesional diciendo, sí, yo soy un escritor profesional, pero no soy así. No, obviamente que digo que nadie ahí se iba a identificar con nada de las cosas que eran identificables, ¿no? Eh, entonces, bueno, por eso te digo, creo que mucha gente incluso también me escribió, pero me escribió por privado, es decir, no es que mencionó al libro o que posteó algo o que hizo una reseña, sino que por privado me decía algo, ¿no? Como me da también esta sensación de algunos tendrá que ver con el carácter, en otros tendrá que ver como un poco no quedar pegado por las dudas, ¿viste? Como de si estás de mi lado, entonces ya quedas del otro, ¿no? Para los otros. Eh, y sí, mucha gente supongo que se habrá enojado. Sin embargo, vos que me conocés, sabés que incluso cierta maledicencia, yo nunca la personalizo, es decir, no. Incluso con la gente que puedo ser crítico en el libro, de una manera más o menos directa, yo diría, yo no tengo ningún problema, no es que estoy enojado con esa persona, si no la conozco en general o la conozco muy poco, lo que estoy tomando son algunos gestos y lo que estoy tomando, si querés, es la imagen que me entrega o lo que estoy tratando de leer es la imagen que entrega, pero después si yo lo viera en un asado y hablamos del asado, no tengo ningún problema, qué sé yo, ¿no? Como que, y en eso vos me conocés. O sea que no era la intención tampoco, justamente sería una cosa un poco estúpida, ¿no? Como ir a pelearme con alguien, pero ¿y para qué? No, para eso además se puede hacer mucho más directo y explícito, y no escribir un libro y no trabajar todo lo que trabajé para escribir ese libro. Entonces no era ni la polémica, ni, ni la pelea, la intención, ni tampoco conseguir de esa manera visibilidad yo, para nada, ¿no? Como, verdaderamente la idea era un No, pero poco no lo sacarme de planteo en encima. esos términos de eh, visibilidad o de generar polémica porque sí, sino me parece que vos te inscribís en una tradición de polemistas en el sentido de que van a decir algo incómodo y a proponer algo que está por fuera de la agenda y que eso genera un rechazo inmediato. sí, Estás inscripto sí, claramente en una tradición. sí, ojalá, o sea, en ese sentido, por lo menos me gustaría que el libro esté inscrito en esa tradición y los referentes que yo tengo, y entre ellos para el libro también la referencia de Gombrowicz y muchos otros que están en el libro. Me parece que eso era también lo valioso, ¿no? Poner ahí una tradición de autores que me parece que está bueno que volver a insistir con esos autores, volver a insistir con esas ideas. Eh, por ejemplo, lo que vos decís de Gombrowicz me parece que es así, ¿no? Cuando él hace contra los poetas, fíjate que hace como esta distinción, o podríamos decir hoy, ¿no? Él no está atacando a los poetas o a la poesía, sino diríamos a los poetas profesionales, ¿no? Como
a los poetas que ahí declamaban y declamaban dentro de un discurso poético, diríamos, el discurso poético de la, juntando el discurso poético de la época, y va contra eso, ¿no? Un poco como la antipoesía de Parra, qué sé yo, ¿no? Es como que el gesto de Gombrowicz va en esa línea en la época. Eh, y me parecía que estaba bueno como formalizar cosas que muchos hablábamos, así como off the record, o sentíamos, eh, y que se habían ido acentuando mucho, ¿no? Que quizá hace 15 años o 20 años eran aislados o episódicos, o era tal o cual, que era así, que era un poco así, ¿no? Pero que después se volvieron, digamos, políticas de campo, después se volvieron como sistemas, se sistematizaron. Y me parece que estaba bueno hacer ese corte, ¿no? ¿Tenés identificado qué de lo que aparece en el libro movió más el avispero y generó más incomodidad? Eh, bueno, yo supongo que el primer ensayo, ¿no? El del escritor profesional argentino, es el que ese retrato ácido y burlón, creo que es como el que más pegó del libro. De hecho, muchas veces me da la sensación de que muchos de los lectores se quedan como demasiado con ese primer capítulo, digamos, con ese primer ensayo, eh, que con el resto que intenta ser un poco como la explicación, si querés, para resumirlo, como la explicación de muchas de las cosas, o el desarrollo, ¿no? Mejor el desarrollo de todo lo que está en ese primer capítulo, ¿no? Entonces, el tema de la visibilidad que viene después, el de literatura y trabajo, el de la corrección política, es decir, todos los otros ensayos intentan un poco abrir eso que en el primer ensayo está como concentrado de una manera epigramática y así como sentenciosa, arbitraria, ¿no? Yo creo que algo de eso fue lo que más pudo haber como agitado, quiero decir, porque imagínate que el primer postulado dice el escritor profesional tiene agente, ¿no? Entonces, evidentemente que a partir de ahí, uno diría, sería difícil que alguien que tenga agente no se sienta un poco interpelado, ¿no? Eh, Ahora, bueno, después, tanto la figura de la gente como la del escritor están expandidos a lo largo del libro, ¿no? Pero hay una lógica que ahí pone primera y que supongo que un poco divide aguas, ¿no? Como que, eh, quiero decir, como que el ataque, si se quiere, o la interpelación, si vos querés, efectivamente es a los que ocupan ese lugar, digamos, ¿no? Después, como se dice, al que le vaya el sayo, que se lo ponga, ¿no? Que lo calce, digamos, ¿no? Hablabas hace un rato de cuánto más ideologizado está todo que en los 90. ¿Qué Sí. dirías que cambió en los últimos 10, 15 años en el campo literario? ¿Qué y Bueno, por qué? eso. eh, bueno, eso, ¿no? Eh, el cambio cambió porque cambió la época. Te lo tiro un poco Sí, más, te lo tiro hace 20 años de Alejandría, ¿no? sí, ¿Qué sí. cambió desde que se Antes de las fundó redes Alejandría? sociales. Antes Claro, ¿qué pasó antes desde de las Alejandría redes hasta sociales. acá? ¿Qué cambió? Y bueno, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, las redes sociales, digamos, nosotros fuimos la última generación que surgimos en medios analógicos, digamos, ¿no? Como, Con aunque flyer te en acordás que papel. empezaban los blogs, claro, a pesar de que estaban los blogs, ¿no? Que ya mostraban de manera así como larvaria muchas cosas que después se reprodujeron, pero sin embargo, en realidad los blogs eran la excusa casi como para después juntarse en la realidad, ¿no? Como para después como hacer como una ida y vuelta, ¿no? A la realidad todavía, a lo palpable, a lo material, digamos,
¿no? Y me parece que claramente la aparición de las redes sociales alteró mucho, ¿no? La forma de vida, eh, la forma de contacto. eh, Me parece creo que no ha sacado para nada lo mejor de nosotros, ¿no? Como que más bien pienso lo contrario, que cada vez más, cada vez me... Mirá que nunca fui como un fundamentalista, un reaccionario, viste que otra gente que dice, bueno, no, yo no quiero, no tengo redes sociales, no tengo WhatsApp en el teléfono. Nunca entré en esa, nunca me pareció. Casi te diría, no sé si al contrario, pero siempre me pareció que no dejaba de ser un medio, bla, 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 pero cada vez es como si es más apabullante la evidencia de de que no está muy bueno lo que ha sacado de nosotros, me parece, ¿no? En términos personales, en términos sociales, y llegando a lo que estamos hablando en términos literarios, diríamos, ¿no? Como que me parece que cuando antes, por ejemplo, un escritor quería intervenir en la realidad, y qué sé yo, por lo menos hacía un artículo para un diario o una revista, ¿está bien? Eh, una entrevista. Y hoy alcanza con que tuitee algo, ¿no? O que retuitee algo. Y no es lo mismo, ¿no? Eso que se produce, porque por ejemplo Twitter tiene un lenguaje y y es como un medio que es como el Coliseo romano, digamos, ¿no? O Calígula de Nerón, no sé, digamos, ¿no? Como que es algo que yo no estoy seguro que ahí ese intercambio eh, sirva, por lo pronto yo diría, a lo que un artista o alguien del orden de las ideas piensa o reflexiona, o qué sé yo, me parece que no, me parece que no, que Twitter no está hecho para eso, digamos, ¿no? Entonces, y sin embargo pareciera que sí, pareciera que eso es un medio de debate o un medio de polémica, y yo dudo de que sea ninguna de las dos cosas, digamos, me parece que es una especie de, qué sé yo, como te digo, de cambalache feroz y de todos contra todos con la faca en la mano, digamos, ¿no? Entonces, muy lejos está de que de ahí algo sea sensible e inteligente, por ejemplo, ¿no? De la narrativa latinoamericana, de lo que se está escribiendo hoy, ¿qué te interesa? Autor, tema, concepto, ¿qué te convoca? Eh, me gustan un montón de autores eh, contemporáneos y de mi generación, eh, un montón, digamos, qué sé yo. Eh, Me gusta, si vamos a los argentinos, y tratando de enfocarme en mi generación, me gusta lo que hace Matías Arinovi, me gusta lo que hace Diego Mucio, me gusta lo que hace Luciana De Luca, me gusta lo que hace Inés Ulanovsky, me gusta, bueno, obvio lo que hace Ariana, me gusta lo que hace Sebastián Martínez Daniel, me gusta Ricardo Romero, me gusta, qué sé yo, me gusta un montón de gente, digamos, como en términos latinoamericanos lo mismo. Eh, en general, me doy cuenta que probablemente no suele ser como lo que tiene más visibilidad o lo que es más masivo. Como uno podría decir, se da la coincidencia de que suelen ser autores que no es que estén ocultos, ¿no? Creo que eso también un poco lo sugiero en el libro. No es que estén ocultos o que no, incluso no sean accesibles en todos los medios, no estén en redes sociales. María Lobo, mira que ahora va a publicar una novela por Tusquets, una autora tucumana buenísima.
em, María Gainza. eh, Quiero decir, me parece que no suelen ser autores, fíjate, ahí mencioné a Gainza, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero la verdad que incluso he ido por anagrama y, y ha tenido repercusión y ha tenido ventas y no, entrevistas, y sin embargo, quizás no es lo mismo que otras autoras o autores que están como mucho más a la vista, a mano, hiper nombrados, y que ocupan, que parece que se dice que los ves hasta en la sopa, como se dice. Bueno, en general suele pasarme que los que los ves hasta en la sopa no me suelen gustar, pero no porque los vea hasta en la sopa, sino porque evidentemente hay algo de una lógica ahí que está empezando a funcionar que creo que tiene que ver con esto, ¿no? Que por eso digo que hay algo de esa hipervisibilidad y esa hiperprofesionalización y qué sé yo, que quizá en términos de tracción industrial funciona muy bien, pero que quizá después en términos literarios, más humildes, de si está bueno lo que escriben, no me parece tan interesante, no me parece tan atractivo, digamos, no. A veces simplemente me parece menor, pero es como paradójico, ¿no? Es decir, como si a veces muchos autores o autoras que ocupan un lugar de visibilidad muy importante, cuando yo los leo, no es que yo digo, uy, esto es malísimo. A veces sí, a veces también me parece que lo leo y digo, esto es malísimo. Pero otras veces simplemente digo, bueno, esto está bien, qué sé yo, es algo menor. Bueno, lo pondría en un tercer escalón dentro de los autores que me interesan y sin embargo están ahí con todas las luces del neón. La última. ¿Qué Sí. diferencias, qué similitudes encontrás entre la manera de hacer, de pensar, de escribir, de leer literatura entre Buenos Aires y París? No muchas, no muchas en términos justamente de lo que estamos hablando un poco hoy, en términos de campo, industria. Te Y diría que globalización. bueno, claro, sí, de los contenidos, de la globalización, de las variables fuertes, no encuentro diferencias. En todo caso, al revés, ¿no? Me parece que siempre, como suele pasar con centro y periferia, vamos a la saga de algunas cosas que acá están absolutamente ya legitimadas de esto y que ya está, ¿no? Em, Pasan desapercibidas, digamos, ¿no? Ya nadie ni necesariamente las cuestiona, ¿no? Ya son orgánicas. Pero bueno, sí es cierto que acá hay una industria mucho más grande, mucho más fuerte, ¿no? Con lo cual, evidentemente, las lógicas se acentúan, ¿no? Eh, por otro lado, te diría que justamente la mirada de centro y periferia es distinta, ¿no? Es decir, no, en algunas cosas no, porque en algunas cosas, evidentemente, hay discursos que nos atraviesan, que son globales, ¿no? Vamos a decir la ecología, pero bueno, la ecología es incluso quizá más fuerte acá todavía de lo que lo es allá, que ya es fuerte, digamos, ¿no? El discurso de la ecología, por ejemplo. Eh, pero, y otras cosas son, sí, son distintas en el sentido en que, bueno, nosotros eh, siempre somos también muy endogámicos, en el sentido en que por distintos motivos también de políticos, ¿no? Nosotros siempre estamos como muy centrados en nosotros mismos, y digo Argentina en Argentina, digamos, ¿no? Y es cierto que, qué sé yo, que acá en Francia digo, hay como un interés que también, por supuesto, es nacional, diríamos, pero bueno, empieza el interés que es europeo, o el interés global en términos de que supuestamente ellos también sienten que son responsables del devenir del mundo, digamos, ¿no? Este es como el equívoco de los países centrales, ¿no? Y ahí empiezan un montón de líos. Entonces, por supuesto, supongo que acá en Francia, por ejemplo, toda la situación de Rusia, de Ucrania, o de Medio Oriente ahora con la situación de Israel y qué sé yo, y Palestina, son como de primer orden, digamos, ¿no? Como si estuvieran pasando casi acá, digamos, ¿no?
En ese sentido, te diría, ¿no? Como si verdaderamente la cuestión geopolítica pesara también después en cómo se arma el campo literario, el campo de industria literaria y demás. Hay una agenda que en algunas cosas simplemente se duplica en Buenos Aires y hay una agenda que no, digamos, que no compartimos, digamos, que me parece. Pero en todo lo demás, creo que en todo caso, de lo que estamos hablando hoy, la profesionalización y demás, acá es igual o peor, diría yo, ¿no? Que en Argentina, porque además las conexiones están mucho más ya aceitadas, legitimadas, habilitadas, ¿no? Entonces, eh, hay, y hay mucho más capital, diría. Gracias. Bueno, viejo, muchas gracias, gracias por la invitación y gracias a los chicos que yo sé que ahí en el taller vos coordinás y que leyeron el libro. Esperemos que algo de todo les haya servido.